Muy buenos días a todos los hermanos. Sean todos bienvenidos al culto dominical. Muchas gracias por acompañarnos hoy en día. Dios nos da la gracia una vez más poder participar de este culto dominical. Tanto aquí los hermanos dentro de la iglesia, también los hermanos que están dentro de Zoom, también en Facebook y en YouTube. Sean todos bienvenidos al culto dominical de la misión Buenas Nuevas, La Paz. Y en esta mañana vamos a empezar el culto, vamos a cantar una alabanza. Busquemos la alabanza número 156, Siempre Amanece. Busquemos la alabanza número 156, Siempre Amanece. Siempre amanece como al principio, aves que cantan, siempre se ve todo hermoso cuando amanece. Demos con gozo gloria a Dios. Cae la lluvia sobre la hierba como al principio de la creación. Dios es loado, pues nos ha dado con el rocío su bendición. Suya es la aurora, suyo es el día. Dios lo creó. Una alabanza siempre le vemos cada mañana al Creador. Y una vez más estamos muy contentos porque los hermanos aún en la situación pueden conectar con la iglesia, aún en la situación pueden también escuchar la palabra de Dios. Y estos días tenemos muchas actividades dentro de la misión Buenas Nuevas a nivel mundial y estamos contentos y agradecidos porque constantemente nuestro espíritu puede fortalecerse con el Evangelio. Y en esta mañana vamos a cantar otra alabanza más. Busquemos la alabanza número 162, todos los que tengan sed. Busquemos la alabanza número 162, todos los que tengan sed. Vamos a cantar. Todos los que tengan sed, beberán, beberán. Vengan cuantos pobres hay, comerán, comerán. No malgastes el haber, compren verdadero pan. Si a Jesús acuden hoy, gozarán, gozarán. Si le prestan atención, les dará de su amor el sumo bien, eternal, eternal, con el músico David, rey, maestro, capitán de las huestes que
majestad. Ha de ser la palabra del Señor, productivo, pleno bien, vencedor al fin será, por la fe, por la fe. Y vamos a cantar una última alabanza. Después de esta alabanza vamos a orar. Busquemos la alabanza número 184, gracia admirable del Dios de amor. Busquemos la alabanza número 184, gracia admirable del Dios de amor. Gracia admirable del Dios de amor, que excede a todo nuestro pecar. Cristo en la cruz por el pecador, su que amor sin par. Gracia de Dios que Él nos ofrece en su gran bondad. Gracia refugio mi corazón. Gracia de Dios que Él nos ofrece su gran bondad. Sino en la sangre del buen Jesús, sí por lavar hoy sin cesar fluye la cruz. De Dios que Él nos ofrece su gran bondad. Gracia de Dios que excede a toda mi maldad. Gracia infinita recibirá todo el que cree
Y hasta aquí hemos alabado en esta mañana. En esta mañana ahora vamos a orar al Señor. Todos inclinando su rostro pueden pedir a Dios también para que Dios permita más hermanos puedan escuchar la palabra de Dios. Y por nuestros familiares, por nuestros seres queridos, quienes están desconectados con la iglesia, con el Señor. Oremos en esta mañana, todos inclinando su rostro, vamos a orar. Padre Dios, le damos gracias en esta mañana y usted, Señor, nos da una vez más esa oportunidad de poder escuchar la palabra de Dios. Usted hoy, como hoy, cada domingo, usted nos da la gracia de poder escudriñar la palabra de Dios, poder conocer el corazón de Dios, cuál es el mundo de Dios para nuestra vida, qué quiere Dios para nosotros. Por eso en esta mañana le agradecemos y permita también que todos los hermanos que recibieron la salvación puedan conectarse con Jesucristo. A veces muchos de nosotros miramos nuestra situación. Primero, ante todas las cosas, muchas veces nosotros ponemos la situación que la palabra de Dios. Por eso, Padre, usted a través de la palabra quiere darnos la esperanza. Aún en esta situación de la pandemia, usted quiere darnos la fuerza para poder avanzar, Señor. Y no quedarnos atrás, sino avanzar firmemente con el Evangelio, con todas las cosas, con toda la felicidad que usted nos da. Le agradecemos porque hoy en esta mañana tenemos ese privilegio de poder escuchar, de poder llegar a la iglesia, de poder sentarnos y poder escuchar la palabra de Dios. Muchas personas no cuentan con la necesidad, tal vez un televisor, tal vez internet, tal vez un teléfono inteligente. Muchas personas no tienen esas necesidades, pero cada uno de los que están escuchando ahora tienen ese privilegio de poder escuchar, ver cómo el siervo nos comparte la palabra de Dios. Por eso en esta mañana pedimos por todas las personas que tienen la dificultad y no pueden escuchar la palabra de Dios. Usted puede darle la gracia, la misericordia de que en una y otra forma ellos pueden escuchar la palabra de Dios. Le agradecemos porque también a través de su siervo usted nos guía para que todos los hermanos escuchen la palabra de una y otra manera, tanto por las redes sociales, el internet, la radio, muchas maneras, Señor, usted nos permite anunciar el Evangelio. Por eso le damos gracias en esta mañana y bendiga a cada uno de los oyentes, bendiga a su siervo que nos va a compartir la palabra de Dios. Usted guíe, usted trabaje en este culto dominical. Le agradecemos una vez más, orando así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y en esta mañana ahora tenemos el tiempo de los testimonios. Dios nos permite 2 hermanos quienes nos van a compartir el corazón de Dios. Primeramente vamos a escuchar el testimonio del hermano Alan. Y segundo, vamos a escuchar el testimonio de la hermana Marcela Condori. Ellos 2 nos compartirán cómo Dios está trabajando en sus vidas, cómo Dios está guiando la vida de cada uno de ellos. Entonces vamos a invitar a los testimonios. Adelante, por favor. Muy buenos días, hermanos, hermanas. Por la gracia de Dios, en esta mañana tengo la oportunidad también de compartir mi testimonio. De verdad estoy muy agradecido con Dios por todo este tiempo, por todas las situaciones, por todas las ocasiones que pasan, ¿no? En el trabajo, en el diario vivir, incluso dentro de la iglesia. Agradezco a Dios siempre porque Él tiene propósito para que pase una y otra cosa. Entonces, las cosas de Dios son perfectas. A veces nosotros nos quejamos, ¿no? ¿Por qué esto me pasa a mí? ¿Por qué esto pasa en la iglesia? ¿Por qué pasa esto en mi hogar? Pero las cosas son de Dios y todo lo que suceda, todo lo que pase es voluntad de Él. En ese sentido, hermanos, ¿no? Yo quisiera compartir el testimonio, este tiempo. Yo he estado un poco muy débil, ¿no? Muy débil de creencia, ¿no? Porque cuando
mi suegro decía, vamos a hacer un seminario acá en Viacha. Mi suegro, el hermano Freddy, que todos lo deben conocer, me decía, ¿no? Alan, vamos a hacer un seminario, hay que apoyar en lo que sea necesario, ¿no? Porque ustedes saben que para organizar un seminario siempre se requiere la mano de alguien, ¿no? Que pueda hacer de repente coordinar, apoyar como alabancero, apoyar como presentador, incluso en la parte del refrigerio siempre se necesita apoyo, ¿no? Pero cuando él me decía hagamos un seminario, yo lo veía como que como una carga más, ¿no? Yo sé que cada uno de nosotros o mi persona tiene cargas en el trabajo, en el hogar, entonces yo decía otro seminario más, así me venía a mi mente. Pero eso es un pensamiento momentáneo, ¿no? Que es una respuesta inmediata sin analizar, sin haber por lo menos consultado a tu corazón, ¿no? Después yo decía, a ver, ya voy a apoyar en lo que se pueda, porque como tengo trabajo tal vez no voy a poder asistir, apoyarlo todas las noches, ¿no? Ese era mi pensamiento, como que entraba una flojera, o tal vez no era una flojera, o simplemente mi pensamiento estaba siendo engañado por Satanás, ¿no? Entonces, así. De todos modos, llegó el día del seminario. Yo seguía con esa actitud un poco pesimista, ¿no? De decir, mira, ni siquiera hicimos tanta propaganda, porque desde mi punto de vista yo pensé que, digamos, nuestra propaganda iba a ser masiva, ¿no? Aquí en Viacha, para que se haga la propaganda en radio, de repente en televisión, en las televisoras locales o hasta en la página del Facebook, ¿no? Pero no había nada de eso, ¿no? Entonces yo decía, pucha, en mi mente, tal vez no va a venir mucha gente. Y bueno, eso yo pensaba, ¿no? Pero llegado el día, hermanos, agradezco a Dios, ¿no? Que se haya abierto la puerta de una iglesia donde ha habido participación de muchas personas, ¿no? Y cómo escuchaban, ¿no? La palabra que les transmitía el diácono que nos apoyó en esta vez. Entonces, en ese momento cambiaba mi corazón, ¿no? A veces nosotros cuando se presenta algo para la iglesia, bueno, especialmente mi persona, ¿no? A la primera noticia que te dan, como que un poco desconforme, ¿no? Más pensando, ¿y esto cómo vamos a hacer? ¿Esto cómo vamos a hacer? O sea, pienso que hay mucho trabajo, pero a la hora de la hora, como les había dicho al principio, todas las cosas ya están hechas por Dios, ¿no? Nosotros solo somos unos instrumentos que trabajamos para llevar el mensaje. El día de ayer, en el segundo día del seminario, incluso la gente aumentó. Lo más interesante era que el interés los hermanos captaban el mensaje, ¿no? Ellos percibían el mensaje del diácono. Entonces eso era importante y era una satisfacción y una felicidad también para mí, ¿no? Entonces yo con esto quiero un poco también ponerme a reflexionar y quiero compartir este sentimiento que alguna vez siento, no sé si muchos también lo harán, pero al final fue un seminario muy bonito, ¿no? Yo siento personalmente que hemos llegado al corazón de muchas personas aquí en Viacha. Entonces yo creo que ahora la motivación es más grande para seguir trabajando por el Evangelio. Somos instrumentos de Dios, que a través de nosotros Dios puede llegar a otras personas y no encerrarnos en nosotros, ¿no? Entonces, hermanos, yo un poco reflexionando ya me sentía fortalecido. No creo que no debo pensar nunca más así, no debo pensar así. Tenemos que empezar, tenemos que iniciar por un buen camino y lograr nuestros objetivos, los propósitos de Dios a través de nosotros. Por eso quiero compartir un versículo
en esta mañana con ustedes, hermanos, que queda en el libro de Isaías 6:8, que dice, ¿no? Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Ese versículo a mí me motiva mucho porque me da fortalezas para romper fronteras, para romper barreras y poder seguir trabajando por el Evangelio, para que muchas personas puedan recibir también la salvación. Entonces, hermanos, es un sentimiento que había tenido al principio, un sentimiento pesimista, pero sin hacer nada, apoyando en lo poco que había estado yo, el seminario ha sido de mucha bendición, hermanos. Entonces, yo creo que hay que continuar, ¿no?, como instrumentos para servir al Evangelio de nuestro Dios. Eso es lo que yo quería compartir con ustedes, hermanos. Muchas gracias. Buenos días, hermanos. Buenos días, pastor. Yo también, ¿no? Quería testificar, ¿no? En este domingo quería agradecer a Dios porque Dios, la verdad, en gran manera en mi vida trabajó, ¿no? Este tiempo. Como Dios me daba también, ¿no? La palabra, pese que para mi vista era, ¿no? Como esta pandemia, ¿cómo yo voy a escuchar la palabra? ¿Cómo yo puedo, no, escuchar si no vamos a reunirnos en la iglesia así, no? Mi pesar era eso. Pero escuchando, ¿no?, la palabra, ¿no?, como de WhatsApp, ¿no? No sabía, ¿no?, manejar este celular, pero Dios este tiempo, ¿no?, como me enseñaba a manejar este celular, escuchar. Yo muchas veces yo puedo agradecer mucho a Dios, no, pese que no, nunca yo tenía celular, nunca yo usaba estas cosas, pero yo aprendí en este tiempo, ¿no? Porque Dios me dio la gracia. Por eso yo estoy agradecido. Yo podía escuchar mucha palabra este tiempo también, ¿no? Aun cuando predicaba, pero las personas no llegaban, pero teniendo comunión también, ¿no? Decía pastor que todos los que oyeron darán fruto y florecerán, ¿no? Entonces, con esa palabra yo podía ser levantado. Sí, yo aun cuando no veo ahora, ¿no? Dios trabajará. La verdad, ¿no? Es Dios es que me utiliza. Dios me ha salvado para predicar el evangelio. También este tiempo, ¿no? Como un poco yo me siento también escuchando al hermano, ¿no? Testificar, ¿no? De la zona del Villa Fátima, como yo solamente oigo, ¿no? No participo así en actividades así, me siento, ¿no? Pero Dios trabajará a su tiempo. También este tiempo, ¿no? Como Dios está trabajando en mi corazón. Mediante de la palabra muchas cosas puedo sentir la felicidad del corazón de Dios, ¿no? También, ¿no? Este tiempo yo podía ver, ¿no? Cómo Dios ha trabajado carnalmente y también me quiere dar una casa, ¿no? Aun cuando no está bien confirmado, yo solamente, ¿no? Yo les pido oración para que yo puedo saltar también, ¿no? Predicar, vivir para el evangelio. Aún no tengo ese corazón, aun cuando no sé, una hermana espiritual, pero recibiendo la salvación, yo puedo ver, ¿no? A Cristo, cómo trabaja en mi vida, cómo me ayuda en la vida, ¿no? Cómo me sanó de la enfermedad, ¿no? También este tiempo yo tenía mucha aflicción, ¿no? Como, ¿qué hago así? Muchas cosas en mi vida se presentaban. Pero yo decía, ahora, ¿qué hago yo? Muchas veces yo siento sola, ¿no? Me siento sola porque mi hijo sale, no puedo practicar con mi hijo mucho, entonces yo decía que aquí en hablo solamente los siervos, pero muchas veces yo también no voy a la iglesia a tener comunión así, pero yo leía, ¿no? En Isaías 10, ¿no? 13 decía, ¿no? Porque yo, Jehová, soy tu Dios, dice, ¿no? Que te sostiene de tu mano derecha, dice, y te dice, no temas, yo te ayudo.
¿no? Esta palabra me daba mucha esperanza. Siempre Dios me ha ayudado, siempre desde que yo recibí la salvación, Dios me ayudó. Yo puedo ver, ¿no? Aun cuando yo no tengo posibilidades, no tengo dinero, no tengo sabiduría, pero en mi vida, pese que soy tan inútil, yo puedo ver la obra de Dios así, solamente la obra de Dios así. Entonces yo puedo ver, viendo la obra de Dios, yo puedo agradecer, mostrar como principio, Pastor Leonardo me decía, usted no sabe, no, por eso usted es bendita, porque va a ver la obra de Dios. La verdad, esa palabra en el presente yo puedo ver, ¿no? Cómo Dios trabaja, cómo Dios me da la vida, cómo Dios me da la sabiduría para predicar. Ni yo no podía memorizar ni un versículo, pero yo escuchando la palabra, Dios me selló los versículos de la Biblia en mi corazón. Con eso yo puedo predicar el Evangelio. Por eso yo estoy muy agradecido, ¿no? Muy agradecido. También oren por mi hijo, ¿no? Porque muchas veces mi hijo vive así muy carnalmente. Yo miro eso, pero su palabra dice que es perfecto, mi hijo es espiritual. Yo solamente quiero creer esa palabra, ¿no? Entonces avanzar por la palabra. Aun cuando soy viuda sola, no tengo hermanos, hermanas, pero yo tengo mis hermanas espirituales, hermanos espirituales que son profesionales así. Estoy muy gozoso este tiempo, ¿no? Que Dios me ha dado la vida, Dios me ha dado esta vida que yo puedo gozar, a esta vida que yo puedo compartir, ¿no? Estoy muy agradecido a Dios esta parte, por eso yo quería testificar, ¿no? La vida de mi vida es de Cristo, así como escuchando este tiempo de mujer adúltera, ni yo te condeno, la verdad, ¿no? Jesucristo me dice, no confíes en ti mismo, que yo siempre te ayudo, ¿no? Entonces yo podía ver esa parte, que yo ni te condeno, yo siempre he sido mujer adúltera, ¿no? Porque yo siempre me he confiado en mí mismo, yo quiero hacer yo mismo, pero si yo me considero esa mujer, la verdad, Dios me dará la vida, Dios me dará la gracia. Eso yo quería, ¿no? Testificar este domingo, hermanos, pastor, ¿no? Estoy bien agradecido con Dios. Eso, ¿no? Quería testificar. Gracias, hermanos. Muchas gracias por los testimonios. Agradecemos a los hermanos que compartieron cómo Dios trabaja en su vida. Y en esta mañana vamos a continuar con el programa dominical. Ahora tenemos el tiempo de las presentaciones especiales, para lo cual vamos a escuchar dos presentaciones del Colegio Cesori, quien es el coro de Paraguay, Colegio Cesori. Vamos a tener dos presentaciones. La primera, Alguien está orando por ti, y la segunda, Cristo me ama. Vamos a invitar al Colegio Cesori. Cuando estás cansado y ya no puedes orar, cuando las lágrimas caen como lluvia, y Señor conoce nuestras debilidades, y con amor Él nos quiere.
Y muchas gracias por las presentaciones al Colegio Cesori. Y en esta mañana también tenemos un momento muy importante para todos los hermanos. Y Dios nos permitió también conocer, visitar y hacer muchas cosas dentro de la iglesia. Y en una de ellas es los voluntarios, por la gracia de Dios, pudieron visitar el Salar de Uyuni. Y estos días hay como campamento en inglés, es a nivel Latinoamérica. Entonces muchos jóvenes de diferentes países están conectados en este campamento de inglés. Y aprovechando ese campamento de inglés, los jóvenes pudieron hacer un hermoso viaje y grabaciones, fotografías, así todo, allá en el Salar de Uyuni. Y de esa manera nosotros podíamos promocionar lo que es nuestro hermoso país, Bolivia. El Salar de Uyuni es uno de los lugares turísticos número 1 de Bolivia, ¿no? Donde muchos turistas de diferentes países del mundo llegan. Y en esta oportunidad nosotros, la Fundación Ayvayev, queríamos presentar este documental a muchos jóvenes que están participando en este campamento de inglés. Y nosotros hemos preparado un pequeño video en la que ustedes van a ver cómo los jóvenes han disfrutado, de verdad, han desafiado su límite, ¿no? Al principio parecía que nadie iba a ir porque nosotros siempre preguntábamos, ¿no? ¿Cuántos hay inscritos así para viajar a Uyuni? ¿Cuántos se han inscrito así? La encargada de la que está recepcionando quienes van a ir nos informaba, no hay nadie así. Apenas uno se inscribió así. No hay nadie así. Ya faltaba un día nada más, ¿no? Para el viaje. Ya teníamos que programar todo. Nosotros de verdad pensando, mirando la realidad, no había nadie, entonces pensábamos, no, se va a cancelar así. Pero gracias a Dios, Dios trabajó bastante, ¿no? En los jóvenes. Los jóvenes aún no teniendo nada, pero ellos preparaban por la fe, ¿no? Todas las cosas. No tenían pasaje, pero ellos decían, yo voy a ir así. Y gracias a Dios, todos fueron. Y ahora vamos a ver ese pequeño video. Espero que cada uno de ustedes también viendo ese video pueda animarse a la próxima. Vamos a ver el video. ¿Están listos para ir a Uyuni? ¡Allá vamos, Uyuni! Son las 6 de la mañana, llegamos a Uyuni. Aquí, con el grupo de Sangomaya, estamos listos para partir al único lugar inigualable, insuperable, incomparable. ¿Dónde es? ¡Salar de Uyuni! ¡Woo!
Sí, muchas gracias. Ustedes podían ver el corazón de los jóvenes, de verdad. Solo Dios puede dar ese corazón de alegría, ¿verdad? Y 6 de la mañana, feliz, ¿no? 6 de la mañana. Después de un largo viaje, 6 de la mañana, muy contento y agradecido por Dios. Y un desafío para ellos. Y invitarles a todos los jóvenes también. A la próxima va a haber otra convocatoria para ir de viaje a otro lugar turístico. Preparen su corazón, ¿sí? Solo necesita decidir en su corazón y Dios va a proveer todas las cosas. Y en esta mañana llegó la hora más importante del culto dominical. Ahora vamos a invitar al pastor Andrés Lim, quien nos va a compartir la palabra de Dios. Sí, buenos días, hermanos y hermanas. Sí, ¿está bien todos? Sí, ¿y cómo escucha mi voz? Más grueso, ¿no? Sí, buenos días. O sea, aquí, este tiempo mucho resfriado, aquí está haciendo frío, ¿no? Pero esta mañana otra vez, ¿no? Con los hermanos, pasando juntos, culto de domingo. Estamos muy agradecidos. ¿Han visto muy bien ese video? Mirando, usted también desean viajar juntos. Está arrepintiéndose, alguien llorando. ¿Por qué no me fui? Dice. Entonces, hay otra oportunidad, ¿sí? Diferentes lugares y nosotros viajaremos por el Evangelio. Entonces, esta mañana primero vamos a buscar Segundo de Reyes, capítulo 7. Esta mañana vamos a buscar libro de Segundo de Reyes, capítulo 7, 1 al 20 voy a leer. Antiguo Testamento, el libro de Antiguo Testamento, Segundo de Reyes, capítulo 7, 1 al 20 voy a leer. ¿Ya encontraron todos, hermanos? Ya los hermanos que están mirando, participando en su casa también, ya todos pueden buscar la Biblia. Ya voy a leer. Ya dijo entonces Eliseo: oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová: mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un ciclo, y 2 seah de cebada un ciclo a la puerta de Samaria. Un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba respondió al varón de Dios y dijo: si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo: he aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ellos. Había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si trataremos de entrar en la ciudad por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Y ellos nos dieron la vida, viviremos, y si nos dieren la muerte, moriremos. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios, y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie, porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese truendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército. Se dieron unos a otros, y aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba. Y habían huido para salvar sus vidas. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron y tomaron de allí plata y oro y vestido y fueron y lo escondieron. Y vueltos entraron en otra tienda y de allí también tomaron y fueron y lo escondieron.
Luego se dieron el uno al otro: no estamos haciendo bien, hoy es día de buena nueva. Y nosotros callamos y sí esperamos hasta el amanecer. Nos alcanzará nuestra maldad. Vamos, pues ahora entremos y demos la nueva en casa del rey. Vinieron pues y gritaron a los guardas de la puerta de la ciudad, y les declararon diciendo: nosotros fuimos al campamento de los sirios, y aquí que no había allí nadie ni voz de hombre, sino caballos atados, asnos también atados, y el campamento intacto. Los porteros y gritaron y lo anunciaron dentro, en el palacio del rey. Y se levantó el rey de noche y dijo a sus siervos: yo os declararé lo que nos han hecho. Los sirios, ellos saben que tenemos hambre, y han salido de las tiendas y se han escondido en el campo, diciendo: cuando hayan salido de la ciudad, los tomaremos vivos y entraremos en la ciudad. Entonces respondió uno de sus siervos y dijo: tomen ahora 5 de los caballos que han quedado en la ciudad, porque los que quedan acá también perecerán, como toda la multitud de Israel que ya ha perecido. Y enviemos y veamos qué hay. Tomaron pues 2 caballos de un carro, y envió el rey al campamento de los sirios, diciendo: id y ved. Y ellos fueron y los siguieron hasta el Jordán. Y aquí que todo el camino estaba lleno de vestidos y enseres que los sirios habían arrojado por la premura. Y volvieron los mensajeros y lo hicieron saber al rey. Entonces el pueblo salió y quedó el campamento de los sirios. Y fue vendido un seah de flor de harina por un siclo, y 2 seah de cebada por un siclo, conforme a la palabra de Jehová. Y el rey puso a la puerta a aquel príncipe sobre cuyo brazo él se apoyaba, y lo atropelló el pueblo a la entrada, y murió conforme a lo que había dicho el varón de Dios, cuando el rey descendió a él. Aconteció pues de la manera que el varón de Dios había hablado al rey, diciendo: 2 seah de cebada por un siclo, y el seah de flor de harina será vendido por un siclo mañana a estas horas, a la puerta de Samaria. A lo cual aquel príncipe había respondido al varón de Dios, diciendo: si Jehová hiciese ventanas en el cielo, pudiera suceder esto. Y él dijo: he aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Y le sucedió así, porque el pueblo le atropelló a la entrada y murió. Hasta versículo 20 hemos leído. ¿Escucha bien? Aquí en mi monitor no escucho muy bien. 하나 둘 셋. Sí, 하나 둘 셋. Estoy probando el micrófono. 하나 둘 셋. 하나 둘 셋. 1, 2, 3. ¿Usted sabe cuándo probando por qué 1, 2, 3 habla? ¿No sabe? No sabe, ¿verdad? ¿Por qué ya cuando estoy probando el micrófono 1, 2, 3 así habla? ¿No sabe? No tiene interés tampoco. Ya usted ya cuando quiere saber, ya todo ya puede saber. Yo también no sabía, pero trabajando en el staff, porque cada vez probando el micrófono 1, 2, 3, 1, 2, 3, así habla. ¿Por qué 4, 5, 6, 7, 8 no habla? Porque cada vez 1, 2, 3, 1, 2, 3. Coreano es 하나 둘 셋, 하나 둘 셋. ¿Y por qué así prueba? No podía entender. A ellos solamente cuenta hasta 3 nomás. No sabe otros. Ya, pero ¿por qué ya y prueba de esa manera? Ya sigue probando, ¿sí? 1, 2, 3. Puede alzar poco más. 하나 둘 셋, 하나 둘 셋. Y dentro del número 1, 2, 3 ya tiene todo tipo de tono ahí dentro de 3 números tiene, ¿sí?
Cuando por eso ya probando número de 3, 1, 2, 3, dentro de 3, ya prueba, ¿no? Puede probar todo tono, diferente tipo de tonos. Alguien altos, alguien bajos, alguien medios, ¿cierto? Está bien, muy bien, sí, está bien. ¿Se escucha muy bien? Se mejoró. Entonces, esta mañana nosotros hemos leído Segundo de Reyes, capítulo 7. En Corea, sí, en Corea, y sucedió, sí, salió en las noticias. Entonces, los coreanos, ciudadanos, escuchando esa noticia, se impactaron muchos. No era grandes cosas, sencilla cosa. Porque una familia estaba desayunando en la mañana, y padre, luego hijo y madre estaba desayunando. Pero ahí padre miraba, comiendo desayuno, mirando, luego a su hijo y miraba. Mirando, luego el padre expresó, hijo mío, ¿cómo está? Entonces yo estoy bien. ¿Sí? Luego padre ya abrió, luego habló. Estoy muy preocupado por usted. Entonces en mi familia ya nosotros vivimos, ¿sí? Tu hermano mayor, tu hermana mayor, también tu último, también madre y también yo así vivimos. Entonces el padre en la mañana, ¿sí? Comiendo desayuno, luego ya expresaba, hijo mío, estoy preocupado por usted. Otro, todo está bien, pero pensando de ti, me estoy preocupado, soy ahora ancianos. De repente hijo escuchaba de sus padres. De repente ya desayunando y dejó su cuchara, luego se levantó. Luego ya habló, y papá, ¿sí? Entonces soy problemático en mi familia, solo yo nomás hay problemáticos. Entonces, bien nomás, yo voy a ayudarte para que no se preocupe. Se levantó, luego se acercó a la ventana. Corea sabe, no muchos departamentos muy altos. Abrió la ventana y se tiró. Altos departamentos. Luego y se murió su hijo. Entonces su padre de repente estaba desayunando, solo expresaba preocupaciones. Porque hijo mayor, estudiando bien, ya ingresó a la universidad. Estudiando, luego licenciaturas, llevando bien. Su hija también, ¿sí? Profesionales. Solo el último hijo es, ¿sí? No estudiaba bien, no estudiaba bien. Entonces el padre siendo como mayor, cualquier padre ya no va a preocuparse, pensando su futuro. Entonces ahí ya expresó, hijo de repente estaba desayunando y dejando su cuchara. Entonces, yo soy en la familia, mi familia, yo nomás problemáticos. Usted desea que yo nomás desapareciendo, será tranquilo aquí familia, ayudaré. Y se levantó. Luego se acercó de la ventana, más de 20 pisos. Ahí se tiró y de ahí murió. Luego eso salió noticia. Ya hermanos, ya ustedes también escuchando, ya su padre quería que él muera su hijo. Ya su padre quería que se enoje su hijo, se siente mal. Ya usted también ya puede escuchar, puede sentirse, ¿verdad? ¿No? Escuchando la palabra de su padre, ama. Se preocupa por su hijo, su futuro pensando ¿sí? Hijo mayor está bien. También hija también está bien. Poco nomás mi hijo menor, poco rebelde, humillándose, obedece, escucha. Entonces va a mejorar. Por esa preocupación su padre y habló, expreso. No sé si usted cómo entendieron, escuchando de la parte de su padre. ¿Ustedes también así entendieron? ¿Cómo entendieron? Igual que ese hijo. Yo no más problemáticos. Yo no más problemático aquí. Yo no más aquí desaparece mi familia, todo estará tranquilo. ¿Así ustedes entendieron? ¿Así ustedes entendieron? Se puede ver, ¿cierto? Su padre tiene amor hacia su hijo, tiene interés. Luego, poco de intervenciones, que cambie su hijo corazón. Humillándose, recibiendo. Tu futuro también será hermano mayor, la hija mayor. Ahí puede vivir hijo mío, pero tú poco rebelde.
no hace caso, ya cambiando, recibiendo mi corazón, mi palabra, será mejor, estará bien, tranquilo. Pero si ¿cómo han entendido? Hermanas, ¿cómo ha entendido ese hijo? ¿Cómo ha entendido? ¿Cómo respondió su hijo? Y dejó, de repente desayunando dejó. Cucharita dejó en la mesa. Lo miraba a papá, mira a mí. Yo voy a ayudarte, dice, soy problemático en la casa. Yo nomás desaparece aquí, tranquilo todo usted, ayudaré. Se acercó, la ventana abrió, se tiró. Y todos los ciudadanos de Corea impactaron. ¿Y por qué así estas cosas están pasando? Entonces, aunque no podemos entender, muchas cosas suceden en nuestra vida, alrededor de nosotros. Pero no solamente esa familia, no solamente ese joven. Aquí leyendo la Biblia muchos leen la Biblia, escuchan, igual que esta mañana han escuchado. Segundo del Reyes, capítulo 7, ¿verdad? Aquí, el rey de Siria, Ben-Hadad, con todos ejércitos llegaron, rodearon a Samaria. Entonces Samaria está la puerta totalmente cerrada, no puede salir ni entrar. Se acabaron comida adentro. Entonces adentro, ¿qué está haciendo? Entre personas negociando. ¿Qué negociando? Véndeme, ¿qué vende? Excremento de ella, paloma, ella, compra. ¿Y por qué compra? ¿Conoce ese paloma? Sí, ellos caminan, ¿cierto? Entonces, ¿cómo voy a hacer? Pero su cuello, ¿cierto? Caminando, ¿qué come? Grano come, grano. Ellos no mastica, no tiene diente. ¿Usted vio? ¿Paloma tiene diente? No tiene diente, por eso ¿qué hace? Usted tiene diente por lo menos, luego mastica. Mastica y traga. Pero ya paloma no tiene, por eso ¿qué hace? Traga, todo completo. ¿Sí? Por eso ya dentro de excremento de paloma sale, ¿qué sale? Porque no puede digerir bien, ¿cierto? De vez en cuando sale grano completo dentro de excremento. Por eso compra muchos excrementos. ¿Sí? Aquí dice caca, ¿no? Disculpe en la mañana, ¿no? Sí, es prohibido, pero excrementos. Hay compra. Luego, y ese quebrando dentro de grano, Dios ya quiere comer. ¿Ya puede entender la situación, hermanos? Ahí estaba. También cabeza de animal, ¿cierto? No hay nada hueso. Eso vendiendo caros. De repente el rey de Israel, ¿sí? Samaria caminando, señora, y gritaba, Señor, el rey, ayúdeme, dice. ¿Qué voy a ayudar en esta situación? ¿Cómo voy a ayudar? Todo tiene hambre. ¿Cómo voy a ayudar? Sin Dios no puede solucionar. Dígame. Entonces una señora dijo, ¿qué dijo? Rey, ella mala es mala. Ella mala. ¿Por qué mala? ¿Por qué mala ella? ¿No han leído? Nosotros ya conversamos, tenía tanto hambre. Entonces, ¿qué sirve tener muchos hijos? Van a morir todos. Entonces, primero comeremos nuestros hijos hasta que permita comida. No sé si, ¿cómo así puede conversar, cierto? Pero ahí hablaron. Hoy día comeremos mi hijo, luego mañana tu hijo cocinaremos. Rey, por eso nosotros matamos mi hijo, cocinamos, comimos. Luego ya siguiente día quería comer su hijo, pero escondió. Ella mala está hablando. Escuchando rey, ¿qué pasó? Rey, ¿qué hizo? Dios mío, ¿cómo puede suceder en mi país estas cosas? Estaba la situación muy difícil, ¿verdad, no, hermanos? ¿Puede entender esas situaciones? Muy difícil, era difícil, ¿verdad?
¿Mm? ¿En qué situación así quiere comer su propio hijo? Pero segundo de Reyes capítulo 7, Dios está explicando, mostrando una situación tan difícil ahora, tan difícil, no hay esperanza. Luego ya entramos capítulo 7, ¿verdad? ¿No? Segundo de Reyes capítulo 7, versículo 1. ¿Ya usted todo tiene versículo 1? Ya voy a leer. Dijo entonces Eliseo, ya Eliseo habló, ¿cierto? Siervo de Eliseo. ¿Qué dijo? Ya, ¿qué dijo, hermanos, ese siervo de Dios, Eliseo? ¿Qué dijo? Ya, oíd. Ya, ¿qué oíd? Palabra de Jehová era. Ya, señores, señora, dice. Eliseo dijo, ya tenemos esas situaciones. Oíd, dice. ¿Qué oíd? Palabra de Jehová. Luego Eliseo dijo, ¿qué dijo? Así dijo Jehová: mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un ciclo, y 2 seah de cebada un ciclo a la puerta de Samaria. Ya en ese momento tal vez difícil ahora. Difícil, muy mal, no hay esperanza. Pero mañana a estas horas, ¿qué dice Jehová Dios? Abundantemente, ¿sí? Abundante va a comer. Porque eso que dice aquí, estas horas valdrá el seah de flor de harina un ciclo. Entonces muy barato, dice, muy barato. ¿Cuándo ya los productos muy baratos, hermano? ¿Cuándo? En el mercado, ¿cuándo es muy barato muchos productos? Los productos, ¿cuándo? Cuando hay mucho, abundante, ¿cierto? Ese tiempo, ¿qué tiempo es? Mandarina. Entonces, ¿vio este video? En Salar de Uyuni, llevamos un chute de mandarina. Barato, ¿cierto? Ese tiempo. Entonces, Uyuni, mucho calor, muy fuerte sol. No se ve nada, tiene que llevar gafas, sí o sí, gafas. Yo llevé mi bloqueador de crema, sí llevé. Entonces los jóvenes no llevaron, ¿cierto? Entonces yo repartí todo. Mucho calor, sí o sí debe llevar gafas, no puede abrir los ojos, no puede ver, sí, muy fuerte, porque también refleja cierto sol, ese también sal. El sal también refleja como nieves. Entonces quemaba todo negros. Entonces, después de volver los jóvenes aquí a la ciudad de La Paz, quemado rojo, todo, cara rojo, ¿sí? Yo también hasta ahora, ¿sí? Caliente mi rostro todavía. Entonces cuando hay muchos productos, ahí baja el precio, el valor ya baja. Eliseo dice, Jehová Dios, oíd la palabra de Jehová. Jehová que dijo, mañana a estas horas valdrá. Los productos sea baratísimo, muchos productos abundantes. Amén, hermanos. Parece no amén. Jehová Dios dijo, Eliseo dijo, deseaba que usted escuche, que escuche la palabra de Dios. Luego, versículo 2, después de hablar, Jehová Dios, versículo 2, ¿quién habla? En su Biblia, ¿a quién habla? Ya vamos a ver versículo 2, ¿tiene? Versículo 2. Y un príncipe sobre cuyo ya brazo era. Ya un príncipe también habla, ¿sí? Un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba. ¿Y qué habla? ¿Qué habló? Si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto? Así era. Ya dos palabras esta mañana nosotros ya hemos leído.
Eliseo, siervo de Dios, dijo era, ya hermanos, hermanas, oí, dice, ¿qué oíd? Ya oye la palabra de Jehová. Luego, ¿qué palabra de Jehová salió? Está escrito. Mañana a estas horas valdrá. Muy barato, muchos productos. Pero en esa situación es verdad, muy difícil, era difícil. Tal vez se ve, es imposible. ¿Cómo va a suceder? Luego ya, versículo 2, un príncipe también habló. ¿Qué habló? Así dijo, ¿qué dice? Si hubiese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto? Así era. Entonces las personas dentro de Samaria, la gente estaba. Señores, señoras, jóvenes, adolescentes, también aquí igual que también mayores adultos, los adultos mayores, todo escucharon, ¿verdad? ¿No? ¿Escucharon ustedes esta mañana? ¿Qué escucharon? Ya eso es esta mañana muy importante. Ustedes también esta mañana cada uno escucharon. Como ciudadanos de ese Samaria era, la gente escucharon. Ahí Eliseo dijo era, si fuertemente habló. Eliseo dijo era, oíd, ya, ¿quién duerme ahora? Ya, ¿quién ahora está? Si pensando otras cosas. Eliseo dijo así. ¿Qué dijo Eliseo? Oíd era, oíd. Ya los que ya duermen, ya los que pensando otro, ya oíd era, oíd atentamente. ¿Qué oíd? La palabra de Jehová. Tal vez usted piensa, difícil, es imposible. Mañana cómo valdrá ese precio era abundantemente. No hay nada ahora, ¿sí? No hay nada de esperanza, no hay nada de fuerza. No quiero hacer, tampoco quiero abrir mi boca. Y tal vez en esas situaciones. Pero Eliseo, ¿qué dijo? Oíd la palabra de Dios. Mañana a estas horas, prontos, en su vida también llenará, dice. ¿Qué llenará? La gracia de Dios. Ya Dios va a trabajar, dice. Luego enseguida, versículo 2, ¿quién habló? ¿Quién habló? El príncipe era príncipe. Un príncipe que habló. Señores, luego señoras, lo mismo era. Así dice. Si hiciese, ¿sí? Habrá ventanas en el cielo, ¿sería esto? ¿Sería esto es? Ya puede suceder, no puede suceder, hermanos. Ese príncipe, ya como Jehová Dios había dicho, ¿cierto? Eso puede suceder, no puede suceder. Un príncipe, ¿cómo dijo? ¿Qué está hablando? Si hiciese habrás ventanas en el cielo, ¿sería esto? ¿Qué quiere decir? No se puede, dice. No puede ver cómo Jehová Dios había dicho. Era. Entonces, mirando las situaciones más, ese príncipe, un príncipe, mirando las situaciones, ay, difícil era, como mañana a estas horas, eso valdrá muchos productos abundantemente. ¿Sí? Si hubiera, ¿sí? Sucedido abundantemente, así esa señora, ¿sí? Cocinando, hirviendo, así comiendo sus propios hijos, luego ya hablando. Aquí en la iglesia nosotros pasamos, varios voluntarios vive, ¿cierto? Entre los voluntarios mirando a alguien tímido era, alguien tímido, alguien hablador, habla mucho era, alguien le gusta deporte, alguien no le gusta, alguien se levanta temprano en la mañana, alguien no quiere levantarse temprano, alguien baila muy bien, alguien demasiado tiene vergüenza, tímido, no quiere sacudir. Ay, como soy mujer, voy a sacudir nalga, cola, dice. No quiero, dice. Alguien aquí frío era frío demasiado. Frío, pero alguien sale 5 de la mañana, hace. Pero alguien, demasiado frío era. Luego
¿sí? Con cama abrazando, luego bien pegadito era. No quiere salir, diferente. Entonces alguien, ¿sí? Agarra su ropa, pantalón, agarrando, ¿sí? Vamos a salir. Si se ve nalga, ¿qué está haciendo? Ya salimos. Ah, no, salimos, no, salimos, no. Pelea dos. Un día, 2 días. Ay, ese malo es. ¿Por qué no sale? Dice. Saliendo ya corriendo, ¿sí? Calentándose. Mejor era mejor. Pero frío aquí con cama. Sí, ahí está. No quiere hacer. Entonces un joven así levanta, quiere despertar. Un día, 2 días pelea. ¿Qué pasa? ¿Qué piensa ese joven? Ah, él no quiere, ¿cierto? Él no quiere. Luego lo que está pegadito con cama, ¿qué piensa? Dice, ¿por qué me molesta? ¿Por qué me molesta? Si yo varias veces hablé, no quiero salir, ¿por qué me molesta? Luego entre dos pelea. El enemigo era, mirando sus ojos, ¿sí? No encuentra en mí. Si encuentra, ¿qué pasa? Sí, algo va a suceder. Enemigos. Y cuando estaba viviendo en Santa Cruz, nosotros abrimos guardería. ¿Conoce guardería? Empezamos, yo tenía 3 hijos. Entonces hay eventos, actividades, mis hijos, todo el día pide, papá y mamá pide. No puede hacer. Entonces nosotros mejores guardería aquí, cuidándonos. Luego también alrededor de la iglesia, muchos niños Santa Cruz. De vez en cuando comprando al mercado, una señora vendía tiendas. Al lado de tiendas, como una tela, y ya pone, luego suyo aquí está durmiendo. Santa Cruz mucho calor, ¿cierto? Entonces no podía entender por qué los niños así dejan en la calle. Luego eso aprende, ¿qué aprende? En la tienda, ¿qué aprende? Señora, ¿cuánto es? Así en bolívares. Ah, muy caro es. No, no es caro ese. Estoy perdiendo, ¿sí? Yo te daré, usted muy guapo. Usted muy guapo es, ¿sí? Simpático, por eso es 100 boliviano. Ambas partes, ¿sí? Fue engañado, ¿cierto? Luego ya vende. ¿Suyo qué va a aprender? Ah, caro, señora. Ah, no, barato, caro, barato. Ay, no estoy mintiendo. Luego eso todo aprenden niños. Entre niños, ¿cómo juega? Chiquitito. Señora, véndeme, caro, barato. Así juega. ¿Usted vio carnicería? Su padre carne. Mátalo, súchalo, córtalo, suyo también igual. Córtalo, mátalo, filo, sí. Así todo ya eso. Entonces podía ver, los padres necesitan mantener, entendemos, ¿no? Entonces, sería bien hacer guardería, abrimos. Entonces, escuchando, Misión Buena Nueva hace guardería. Desde lejos trajeron, desde 1 hora. Santa Cruz, ¿cómo se llama ese? ¿Conoce una ciudad se llama Satélite? ¿Conoce Satélite? Casi 1 hora de viaje. Desde lejos trae su hijo. Escuchando aquí hay guardería, dice, porque todo el día nosotros hacemos, desde tempranos, porque padre sale temprano, ¿cierto? Trae, luego los hijos, primero nuestro hijo, 3 hijos nomás, son nuestros hijos. Después escuchando, realizando y guardería en la iglesia Santa Cruz, ahí trajeron 1, 2, 3, 4, 5, 15, 20. Entonces ya muchos niños en la mañana era. Entonces desde la mañana temprano escuchamos pelea, llora, grita entre niños. Entonces en mi cuarto quiero leer la Biblia. ¿Quién llora? Porque el niño fuerte llora, ¿cierto? Entonces yo también no podía aguantar. ¿Quién está llorando? Luego ya me salgo. Mirando, llora, chiquitito llora. ¿Por qué llora? Que su madre dejó. Su madre dejó, luego se fue. Pensaba que, mi madre me botó. Luego lloraba, todo el día lloraba. Entonces nosotros hablamos, eso va a durar lo más 2 días, ¿sí? O sea, no se preocupa. Entonces venían maestros. Pastora llorando, hijo, no se preocupa. Deja nomás que llore.
Llorando fuerte, ¿qué necesitamos? Y chupete, algo, ¿sí? No da nada, solamente deja nomás que llore. Esos 2 días llorando, luego va a estar tranquilo, no se preocupa. ¿Ya cuántos días tarda, hermanos? Solo 2 días, ¿cierto? Poco sufre. Porque él nomás sufre llorando. Nadie. Él solo llora. Después yo llorando todo el día, mira alrededor, ¿qué hace? Niño juega. Niños corren, jugando entre ellos, comiendo. Pero él todo el día llora. Tiene hambre, porque no quiere comer. Sin almorzar, sin comer nada. Sigue llorando, llorando. Después llorando, él también tiene hambre. Luego mira alrededor. ¿Por qué mira? ¿Por qué mira? Que ve, otro niño llora, ¿no llora? No llora. Él juega con otros niños, divertido. Pero él todo el día, ¿qué hace? Todo el día, ¿qué hace? Llora. Tiene hambre. Miserable. Ve, diferencia era. Aquí en la guardería, ¿cierto? Estando así, llorando, nadie tiene interés. Tampoco me habla. En vano era en vano. ¿Qué mejor? No voy a llorar. Luego, comer, ya jugar era con otros niños. Llegaron varios niños, hermanos. Un padre brasilero era, guapo era, blanco es su padre, madre. Santa Cruz son morenos también, ¿cierto? Quemaron, son muy fuertes. Blanco llegaron matrimonio, era, altos, guapos. Hablaba portugués habla. Entonces ellos son brasileños, son doctores. Trajeron su hijo, gordo era, gordo y así. Entonces yo parece que globo, o pancito, grandote, ¿cierto? Así era, muy guapos, chiquititos, trajo, igual lloraba, ¿sí? Unos días lloraba, después tranquilo pasó. Cuando primero llegó ese niño, grande, ¿sí? Pero cuando ya se paró solo, se caía, no podía caminar. Pero ahí dejó, aunque grandes, no podía caminar. Se daba cuenta cómo sus padres cuidó a su hijo. Todos los días. ¿Por qué no camina? Grandotes. ¿Sabe por qué no camina? Su pierna es doble que mi hijo. Su brazo es triple. Su rostro es la luna llena. Grande. Fuerte era fuerte. Me daba miedo. ¿Sí? Se acerca de mi hijo, le golpea, ¿sí? Pero cuando se paró solo, no se cae. No se camina. ¿Por qué ya no camina? Ya, ¿por qué no camina? ¿Sabe, hermanos? Que por sus padres. Ya nuestros hijos, ya usted quiere que sean sus hijos inteligentes. Luego sus hijos también quiere que sean, ¿sí? Inteligentes, sabios. Muy importante era formar en su hogar los padres, madres. Entonces, aunque no sé en su casa cómo crió sus hijos, pero cuando ya nosotros recibiendo los niños en guardería, podía ver a sus padres qué vida está llevando. Todo se nota. Porque ya no se camina ese niños grandes, fuertes, que su padre, madre, todo alza, ¿cierto? En vez de hacer, ¿qué hace? Un carrito, ¿cierto? Carritos, ¿sí? Luego siempre llevaba esa manera. Entonces ya no puede practicar ejercicio para tener músculo, aunque ya pierna es doble, así era. Pero no camina, porque no tiene músculo para que camines. Algún niño vino, bonita era, trajo sus padres.
Luego dejó rápidos. Luego rápido se fue. Porque tiene que trabajar, dice, en su tienda negocios para atender. Lloraba lo mismo, la mayoría ya primer día llega, llora, grita, todos los niños. Porque mi mamá, mi papá me botó aquí, ¿sí? Guardería, ¿sí? Son malos niños, parece mirando mafiosos, eran pandilleros. Ojos brillantes, y todos. Me miraba otra vista. Entonces pensaba, miedo era miedo. Mi mamá aquí me dejó, aquí va a morir yo, ¿cierto? Lloraba. Pero pasando un día, 2 días, eso ya soluciona, aprende. Una niña pequeña vino, bonita era, ojo grande, le daba envidia. Nuestro hijo chiquitito así, chiquitito. Pero de esa niña chiquitito, bonito era, bonita, ojo grande, ¿sí? Luego aquí doble línea, ¿cierto? Nosotros no tenemos los coreanos, ¿sí? No tenemos. Todo eso gasta dinero, operamos, pagando dinero. Ellos ganaron mucha plata por sus padres, herencia, ¿cierto? Ojos grandes. Luego conversamos. Conversando, no habla. Bonita era bonita. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Ya no quiere hablar más. Linda, linda, bonita. Pequeña era. Pero otro niño todo habla. Mamá, tengo hambre. Tengo hambre. Voy a salir. Luego hablando, juega. Pero esa niña no habla. ¿Por qué no habla? Porque no puede hablar bien. Aquí tal vez entre los hermanos, tal vez sus hijos. Tal vez no camina bien, no corre bien, algunos no habla bien, poco lento, ¿cierto? Eso no es ningún problema. Algunos padres tienen demasiadas preocupaciones. Mi hijo, ¿por qué no camina? Dice. Otro niño ya camina. Otro niño ya multiplica. ¿Sí? 1 por 1, ya 3 es. Ya su hijo 1 por 1, 1. Ya habla muy bien. Pero mirando a mi hijo, no sabe. ¿Se preocupa? No se preocupa. Se preocupa. Ay, voy a llevar institutos. Luego busca. No se preocupe, hermanos. Eso nada es problema. Si los padres por la fe enseñan, rápido va a cambiar, rápido, es muy fácil, no es difícil. Entonces ese niño, ¿por qué ya no habla, hermanos? ¿Por qué no habla? Que no ha dado oportunidades, que hable. Cuando niños habla, mamá, mamá, ¿cierto? Tarda 3 años. Porque madre enseña, dígale mamá, dígale papá, ¿cierto? Enseña. Usted así ha aprendido. Mamá, 3 años practicando aquí en la boca y forma músculos. Luego ya ahí puede pronunciar bien. Y esa mañana tal vez entre ustedes no habla muy bien esta. Levante la mano. O sea, no habla muy bien esta. Eso no hay problema. Rápidos. Luego alguien, si tímido está tímido, carácter, como Jacob, lampiño es, tímido. Ve, también se preocupa algunos padres. También no hay problema esto. No. Alguien dice, en mi familia, en mi casa, solo hija nomás, 5 hijas, único varón. Pero su hijo, ¿cómo crece? Como mujercita crece. En forma de hablar todo mujer, porque son mujeres, hijas. No se preocupa nada de eso. No hay ningún problema. Aquí algunos niños también, ¿sí? Entre niños deja dentro de niños. De vez en cuando mi hija viene, mamá, papá viene llorando, viene. Rebeca me arañó, dice. Rebeca. Entonces mirando me daba rabia. ¿Quién así mi bonita angelita así arañó? ¿Quién es? Quería ver, ¿quién es? Pero, ay, Rebeca arañó, dice. Pero yo conozco a Rebeca chiquitita, más chiquitita que mi hija era. Entonces, ¿por qué fue golpeada por Rebeca? Aunque me da cierto. Pero tú habla. No me araña. Si me duele, tú habla. Tú habla, ¿entiende, Unso? Llora. ¿Por qué me vino Unso? ¿Por qué me vino Unso?
Porque su papá es grande, Rebeca chiquitita, llevando a mi papá, ¿cierto? Llevaré a mi papá grandote, alto, sí, también pastor. La iglesia, pastor, habla todo, sí, amén, sí, amén. Mi papá llevando, va a obedecer Rebeca. Ahí vino con mucha esperanza. Papá llorando, dice, ¿qué pasó? Rebeca así me arañó, así lloraba. ¿Dónde mira? Aquí arañó. Entonces, ¿por qué me vino? Quiere llevarme. Alto, grandote, título también pastor. Luego, Rebeca, tú arañaste mía. Rebeca llorando. Recién mi hija, sí, mira Rebeca, no tiene que hacer. Eso quiere eso, ¿cierto? Entonces, pensando, voy a ir, Rebeca mala, voy a hacer esto. Yo también pienso, era. Para mí, rápido era. Superman. Rebeca, tú golpeaste. Luego Rebeca llorando. Entonces Rebeca también va a ir a donde su mamá. Su mamá también. ¿Quién así golpeó? Pastor. Pastor, está bien. Tal vez. También contra pastor tal vez puede pelear, ¿cierto? ¿No? Título pastor así puede golpear. Sí, luego ya tal vez puede enfrentar conmigo. Yo también pienso, ¿qué es mejor para mi hija? ¿Qué es mejor? Yo iré, exhortaré, golpearé a Rebeca. ¿Puedo hacer? No puedo hacer. Ya puedo hacer, no puedo hacer yo. Puedo hacer. Pero pensando, mejor era mejor. Mi hija, que aprenda, ¿sí? Supere. Hija, tú más mayor, ¿sí o no? Sí. Tú habla. No me araña, me duele, habla. Hablando, conversa. Luego envió. Sí, se fue. Triste se fue, porque no logró. Pero después ya viene, no viene a mí más. No viene más. No sé cómo solucionó. Hizo venganza. Sí, a Rebeca no sé muy bien, ¿cierto? Después no vino. De vez en cuando mis hijos también vienen así. Algún tío así. Todo me cuenta. Niño no miente, ¿cierto? ¿No? No es astuto como mayores tal vez, ¿no? También algún niño también bien astuto era. Pero normalmente ya no miente muchos. Entonces aquí en la iglesia, tíos así, entre nosotros jugando, sí, su hijo es como bullying. Su hijo bullying era bullying. Porque chiquitito, no quiere jugar, chiquitito era. Su hijo se va a su madre, padre. Luego ya los tíos no quiere jugar conmigo, llora. Hizo bullying. Su padre ya viene, luego ¿qué hace? Su padre viene, luego ¿qué hace? Hacia los niños que hicieron bullying a su hijo. ¿Qué hace? Y se expresa, tal vez resentimientos. Si como mi hijo así puede hacer, yo no voy a dar comida. Luego golpea a algunos. Ya muy importante, hermanos. Aparentemente ustedes que quieren ayudar a nuestros hijos, pero necesita nuestros hijos que aprenda entre los niños. Tal vez fue golpeado, tal vez se queda como bullying entre ellos, sufre. Ahí ya los padres quieren ayudar, pero necesita, sí o sí, confiando en Dios, deja. Entre niños ellos aprende. Como hay pequeño lugar era en Santa Cruz, yo también podía ver aprender. Muchos niños, algunos niños no comen nada, verdura, solo carne. Luego lo que dulce nomás come. No quiere comer era. ¿Usted vio a ese niños? Ellos igualito que vivía en sus casas, su costumbre que permitió sus padres, en la iglesia quería vivir. Pero en la iglesia no permite. Hasta que coma todo nosotros ya dejamos. Intervenimos. Entonces ahí poco a poco ellos comiendo
acostumbrándose, ya come todo, era platos. Entonces ahí los niños cuando comen, rápido también comiendo. Entonces vaciando plato, luego rápido trae, ¿a dónde? A la cocina donde ahí deja, no, plato vacío, ¿cierto? Entonces ya comió todo, ¿cómo confirma? Así, plato volcando. Ya no se cae nada, ya comió todo, dicen niños. ¿Sí? Entonces, papá, así, no se cae, todo comió. Otro niño mirando también, sí, pastor, no cae nada, comió. Muy guapo, ¿cierto? Ya guapo. Pero algún niño lento, no come. Solamente lo que desea nomás, ya come. Porque los padres, eso ya deja. Pero mirando en guardería, ya nosotros eso, conversando uno a uno, hablando. Los maestros también venían, ay, quiere dejar. Ellos, pequeño diablo, dice. Aunque guapos niños, pero maestro también sufre. No hace caso, era, pastor, ellos pequeño diablo, disculpe, ¿no? Pero hablaba, bonito, guapo era, pero él muy rebelde. Entonces los maestros también guiando por la fe, enseñando. Aquí en la iglesia también los voluntarios viven, no son iguales, todos ya diferentes. Entonces entre ustedes viviendo se ve, no se ve, defectos, también incomodidades. Ya tiene, no tiene. Tiene. Yo pensé que usted no tiene nada, ¿no? Porque ustedes no intervienen. ¿Oh? Pero ya tiene, ¿cierto? ¿No? Tiene. Entonces aquí algunos hermanos también vienen. Pastor, dice, muy difícil con mi esposa. No puedo vivir, dice. Carácter, su vida, todo ya comenta. Esposa también mirando su marido, su defecto, incomodidades. Pelea, discute, ¿sí? Luego quiere, ya finalmente ya no quiere separarse. Aunque tiene los hijos, considerando nuestros hijos, aguanta. Pero aguantando, ya llegando hasta ahí, ya no quiere más. No importa, ya no más quiere vivir ambos lados. Mucha pelea, luchas, discusiones. Ustedes también pueden ver esto. ¿Pueden ver? Aquí en la iglesia también, entre los voluntarios hermanos. Entonces ahí también en nuestra vida viene algunas situaciones. Hermanos dice, ¿por qué Dios eso me permita? No puede entender. Como esta mañana hemos leído, según Eliseo, siervo de Dios, dice, oíd, usted escuchando la palabra de Dios, verá, cambios, luego la gracia de Dios, trabará, escucha, luego ya, siguientes, vos, ¿quién es? Un príncipe también habló. Si hubiese abras ventanas en el cielo, sería esto. No puede ver, dice. Leyendo la Biblia muchas veces, escuchando la palabra, nosotros no podemos escuchar exactamente. Como en el principio hablamos. Ese padre tenía amor hacia su hijo. Esas preocupaciones, ¿por qué ya se preocupa su padre? Por amor, ¿cierto? Sí, amor, quiere ayudar. Pero su hijo, ¿en qué manera escuchó? Su padre no me quiere, ¿cierto? Soy problemático. Yo nomás desaparece aquí en la casa. Estará tranquilo. Yo estoy perjudicando. Ya de esa manera, ¿sí? Pensando, luego ya se tiró y murió. Y Dios era gran dolor, ¿no? Herida en el corazón de padre. Igual es muchos hermanos, mucha gente viene a la iglesia escuchando la palabra. Dentro de la palabra de Dios escuchando, ahí no encuentra, no acepta, no escucha bien exactamente. Esa mañana también dijo, Jehová Dios dice, mañana a estas horas ustedes comerán abundantemente. Pero la gente, ¿qué situaciones tiene? Está comiendo sus propios hijos. Está burlando ahora, está jugando conmigo. Ya esta situación es como ya abundantemente puede comer. Ni siquiera, sí, primeramente da, muestra comida.
pero solamente la palabra de Dios escuchando. Dios, ay, ¿sí? ¿Cómo así puede hablar? ¿Cómo en estas situaciones abundantemente? Dios no entiende de mis situaciones. Dios, usted no me entiende, dice. Luego los hermanos, mucha gente considera como un príncipe habló. ¿Qué habló? Sí, abriendo ventana en el cielo, tampoco va a tener esa comida abundantemente. Más, ¿sí? Se ve, ¿sí? Como esta palabra más conviene, según las situaciones. Una palabra podemos buscar, hermanos. Una palabra. San Lucas, capítulo 15. San Lucas, capítulo 15 voy a leer. Ya marcando bien, hermanos. Segundo de Reyes, capítulo 7, marcando bien. Ya San Lucas, capítulo 15, sale hijo pródigo. Hijo pródigo aquí ya pide a su padre que él, como bienes que corresponde para él. Entonces su padre, escuchando, entregó su hijo menor, agarrando ese dinero que corresponde bienes, ¿sí? Sale de la casa, viaja lejos de su padre. Luego malgastando todos con rameras, malgastando, finalmente ya perdió todos. Luego llegó hambre, luego ahí quería comer, ¿cierto? Ahí estaba trabajando. ¿En dónde trabajando? Apacentando los cerdos. Pero no había tampoco comida. Luego, recordando dónde la casa de mi padre es, los jornaleros. ¿Cómo estaba viviendo en la casa de padre? Abundantemente. Aunque ellos son esclavos, no tienen mucha libertad. Pero como dentro de la casa de mi padre, ellos come libremente, abundantemente. Yo he cometido pecado contra Padre, contra Dios. Aunque yo no soy digno de ser llamado hijo, pero por lo menos regresando a la casa de mi padre, ¿cómo va a comer? Como jornaleros, ¿cierto? Jornaleros. Entonces ese hijo y pródigo en su corazón tenía, ¿qué tenía? Esa fe era fe. ¿Qué tenía, hermanos? ¿Qué fe tenía? En mi casa de mi padre, por lo menos los jornaleros, esclavos, ¿cómo come? Abundantemente comer. Tenía fe, aunque soy maldito, malcriado era. Yo peleé contra mi padre. Yo, y agarrando dinero, bienes mi padre. Viajé lejos. Yo malgasté rameras. Sí, soy pecador malos. Pero muy raro era. En el corazón, hijo pródigo tenía fe. ¿Qué fe tenía, hermanos? ¿Qué fe tenía? Difícil, ¿no? Esta mañana estoy hablando. ¿Esto es difícil entender, hermanos? Ese hijo menor, hijo pródigo en su corazón tenía fe. ¿Qué fe tenía? Tenía la fe, era la fe. Soy malcriado. ¿Cómo yo puedo hacer dañar a mi padre? Ay, muy feo mi vida, ramera, malgasté dinero. Soy pecador, contra Padre, contra Dios. Soy digno de recibir este castigo, pero quiero comer, quiero vivir, no quiero morir. Tengo miedo para suicidarme, quiero vivir más. Pero ahí miró, pensó. En la casa de mi padre, los esclavos, jornaleros, ¿cómo viven? Abundantemente. Yo también, yo soy malcriado. Soy pecador. Por lo menos regreso a la casa de mi padre, viviré como jornaleros. Viviendo, ¿cómo va a vivir? ¿Cómo va a vivir? Comida. Esa comida abundantemente puedo comer, Aquí algunos hermanos dicen, por la fe dice. Por la fe, mi hijo sanará, dice. Le duele. Hijo, fiebre, no tiene nada. Pero por la fe sanaré, dice. Bueno era por la fe sanar, ¿cierto, hermanos?
Luego también algunos hermanos quiere vivir por la fe, bueno era, pero la fe, ¿qué es la fe? Ese hijo pródigo estaba muriéndose, apacentando cerdos, pero puede comer bien o no puede comer bien. No podía, está muriéndose, ¿cierto, no? En su corazón, tengo vergüenza. Yo como grité contra mi padre, yo voy a ganar bien, papá, solamente me da nomás dinero, ese bien es que me corresponde, iré, trabajaré, nunca fracasaré. Pero como él fracasó, tenía vergüenza, ¿cómo voy a regresar? ¿Qué voy a decir? Pero en su corazón tenía, por lo menos regreso a la casa de mi padre, aunque no soy hijo, no soy digno de ser llamado hijo. Pero puedo vivir. ¿Cómo puedo vivir? Abundantemente, ¿cierto? Llenando mi vientre. Ahí yo trabajaré, serviré a mi padre. Con ese corazón podía regresar. Regresó. Regresando su padre esperaba, ¿cierto, hermanos? Esperando, abrazando, besando, luego bañando, vestidos nuevos, anillos, zapatos, luego becerro gordo. Puede encontrar el corazón de su padre. Estaba comiendo ya fiesta, luego su hijo mayor del campo estaba regresando. Luego ya acercándose de la casa, sonaba, ¿qué sonaba? Fiesta, era fiesta, con música, ¿sí? Tomando fiesta. Entonces ya preguntó, ¿qué está pasando en mi casa? Ah, hijo mayor, no sabe, ¿no? Tu hermanito, ¿quién es? Tu hermano regresó, punto de morir era, pero regresó. Tu padre estaba muy feliz, matando becerro gordo, ya comamos, gozamos, regocijamos. Pero hijo mayor, ¿qué dice? Escuchando, mirando eso, está haciendo fiesta. Podemos buscar, ya su hijo mayor, ¿qué dice? San Lucas capítulo 15, el versículo 25. San Lucas capítulo 15, el versículo 25 voy a leer. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados y preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano era. 28. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió, por tanto su padre le rogaba que entrase. 29. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabritos para gozarme con mis amigos. Luego él habló, versículo 30 tiene. Versículo 30 tiene. Ya aquí vamos a ver. ¿Sí? El hijo mayor que está hablando hacia su padre. Ya versículo 30, juntos vamos a leer. Ya ustedes pueden leer fuerte. ¿Se encontraron el versículo 30? Ya con la cuenta 3, ya ustedes pueden leer fuerte. Ya 1, 2 y 3. Ya hijo mayor, ¿qué está hablando? Hacia su hijo menor. ¿Qué está hablando su hijo menor? Ya 30, conmigo una vez más, conmigo podemos leer. El versículo 30 tiene, ya conmigo, ya 1, 2, 3.
Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para el becerro cordero. Hermanos, hijo menor, estaba apacentando, estaba apacentando cerdos. Cerdo comía su fruta, algarrobas, lleno era, cerdos. Hijo menor mirando, él no tenía comida, quería llenar su vientre por esa comida de cerdos, pero tampoco podía llenar. Estaba muriéndose, ¿cierto, no? ¿Qué va a pensar entonces? Ay, soy malcriado soy maldito. Cómo yo traté a mi padre, grité, exhorté, peleé, quería tener dinero. Yo pensaba ese dinero negociando podía ganar, luego jamás voy a volver. Recordando, ¿qué va a pensar hijo menor? Ese castigo yo he cometido. Por mi corazón malvados, Dios está castigando. Soy malo pero regresaré o voy a quedarme. Regresando, ¿qué dirá a mí? ¿No va a pensar, hermano, igual que hijo mayor? Mis dineros todos ya perdieron rameras, ¿qué en cara está volviendo? Él también pensando, ¿cierto, hermanos? ¿Puede pensar, no puede pensar? ¿O nada piensa? ¿Ya puede pensar, no puede pensar, hijo pródigo? Está apacentando cerdos, ¿sí? Triste, ¿sí? Punto de morir. Voy a volver, pero como yo traté a mi padre, como yo traté a mi hermano mayor, agarrando dinero rápido. Yo pensaba iba a lograr, pero mira esas situaciones. Luego regresando a la casa, ¿qué dirá mi papá? Luego ya imagina su rostro de padre, ¿qué dirá? Ese malcriado, ¿cómo me trataba así? No tiene vergüenza, no tiene cara, ¿cómo puede volver? Ya pensando, como película, ¿cierto? ¿Sí? Así el rostro. Luego pensando, hijo mayor, ¿qué me dirá? ¿Qué me dirá? Ese dinero, tu padre, mi padre, cómo trabajó duros, cómo ramera ya pierde todo, malditos. ¿Por qué ves ya? Entra. Imaginándose. Hijo menor, pensando en esto, quiere regresar, no quiere regresar. Quiere regresar, no quiere regresar pensando en esto. No quiere. Pero gracias, ese hijo menor miró los jornaleros que vive en la casa de su padre. Una parte padre exhorta, ¿no? ¿Cómo llevaste mi dinero? ¿Cómo trataste feo mal a mí, malcriado? Dame otra parte. Mi padre entrega comida, los jornaleros abundantemente. Entonces mejor es, sí, no voy a ser llamado a ser hijos, pero voy a ser jornaleros. Entonces mi padre me va a dar comida, no por hijos, ¿cierto? Jornaleros. Con ese corazón podía regresar. Si en el corazón de hijos pródigos, si hubiera creído, ¿qué creído? Como hijo mayor. Ese corazón tiene. Ese viene dinero, todo ya gastó con rameras, ¿qué cara va a volver? Malditos. Difícil era volver, ¿cierto, hermanos? Pero gracias a Dios, ese hijo menor, en la casa de mi padre, yo no soy hijos. Va a tratar como jornaleros. Yo viviré viviendo jornaleros, comida por lo menos puede comer, no puede comer. Su padre da, no da a sus jornaleros. Da. Aquí muchos hermanos en las iglesias, por la fe, dice, no quiere mostrar mis debilidades. También me faltan muchas cosas, no quiere. Luego también no quiere pedir, no quiere pedir. Porque quiero vivir por la fe, dice hermanos. Hermanos, entre familia, ¿sí? Entre familias, hijos, cuando necesita, pide, no pide. Pide, no pide. Ayer un boliviano pedí, ¿cómo hoy día otra vez voy a pedir un boliviano? Hijo, piensa, no piensa. ¿No? No piensa. Mi papá trabaja duro, ¿cómo voy a pedir?
Pero los hijos sigue pidiendo, no pidiendo necesidades. Pide. ¿Por qué pide? Él lo sabe, ¿qué sabe? Pidiendo, va a dar, no va a dar. Va a dar, no va a dar. Va a dar. Sí, hermanos, sí, cuando nosotros, sí, vivir por la fe también buenos. Pero ¿cómo es más importante por la fe? A mis padres, por lo menos da a los jornaleros comidas. Aunque yo quiero vivir por la fe, pero iglesias, como siervos, pastores, hermanos, Dios me va a dar. Orando, pidiendo, entonces va a ver como igual que hijo prodigo, hermanos. Aquí algunos hermanos me contaron difíciles, porque aquí con diferentes hermanos viviendo, difícil. También puede ver menosprecios. No puede entender por qué Dios eso ya permita. Todas las cosas Dios permita, la Biblia dice bueno, ¿no? ¿Verdad? Bueno. Génesis capítulo leyendo, ya sale. Principio la tierra estaba desordenada, vacías, llena de tinieblas. Luego Dios sea la luz y fue la luz. Dios vio a la luz, ¿cómo era? Era bueno. Entonces Dios mirando, no era bueno, era cierto. Por eso Dios trabaja, que sea bueno. Por eso el libro de Génesis leyendo, después de crear la luz, después de dividir las mares, las tierras, luego Dios también mirando, era bueno, todo capítulo, ¿cierto? Leyendo, era buenos. Luego último versículo vamos a ver, capítulo 1. Génesis capítulo 1, versículo ya 31. Génesis capítulo 1, el último versículo 31. ¿Ya encontraron? Ya podemos leer juntos. Ya, 1, 2 y 3. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana y el día sexto. Entonces nosotros también, ¿cierto? Leyendo, mirando, aquí Génesis capítulo 1, desde el primer día, segundo día, tercer, cuarto, quinto, sexto día. Dios creó y trabajó. Luego Dios siempre habló. Era bueno. Después de terminar hasta las personas, ¿no? Creó. Luego Dios, séptimo día, descansó. Después de crear, Dios miró todo lo que Dios creó, ¿cierto? Luego, versículo 31, mirando todo lo que Dios creó, ¿qué dijo? ¿Qué era? Bueno, ¿así dijo? En su Biblia así está escrito. ¿Era bueno? ¿Era bueno? ¿Así está escrito? Ya vamos a ver en la Biblia si es escrita o no. Esta mañana poco difícil, ¿verdad? ¿No? Sí, y no acompaña bien. Tal vez no desayunaron. Ya, conmigo una vez más vamos a leer 31. Ya, 1, 2, 3. Y vio Dios todo lo que había hecho. Y aquí, ya Dios vio, ¿cierto? Luego, ¿cómo estaba? ¿Era? Bueno, en gran manera. Ya, según la vista de Dios, era bueno en gran manera, ¿sí? Estaba muy feliz, contento. Pero ustedes también ven toda la creación de Dios era bueno en gran manera, ¿eh? Alguien que era frío dice, ¿por qué Dios, sí, la paz así tan frío?
frío, agua congelada. Alguien, ¿sí? No quiere, ¿cierto? ¿Por qué frío aquí? Dice. Ya todas las cosas que Dios envía hecho, para Dios era en gran manera bueno, pero nosotros era feísimo. Algunas cosas feísimo era. ¿Por qué Dios me ha encontrado mi marido? Dice. Hay tantas personas carácter bueno. ¿Por qué me ha encontrado ese maldito alguien? Dice. Feísimo, feísimo. Pero Dios después de crear, dijo era bueno. ¿Cómo bueno? En gran manera. Pero nosotros algunos, feo era, feo. ¿Usted le gusta gusano? ¿Usted cucaracha le gusta? Ya según nuestro punto de vista mirando, feo algunas cosas. Por eso es muy importante, hermanos. Esta mañana, aunque escuchando, leyendo la palabra, encontrar. Como esta mañana hemos leído, segundo de Reyes. Jehová Dios habló. No está bromeando. Ya ahora comiendo los hijos, propios hijos. Difícil. Pero Jehová Dios dice, valdrá esta mañana. No está bromeando. No está engañando. No está jugando esta palabra. Dentro de esta palabra, Dios quiere dar, encontrar ese corazón de Dios. Pero la gente solamente mira la apariencia, la palabra, las situaciones. Es imposible. No, Dios no conoce mis condiciones. Dios no sabe mis situaciones, dice. Pero en realidad, dentro de esta palabra, podemos ver, ¿cierto? Dios quiere dar abundantemente. Pero la gente, los que viven dentro de Samaria, ¿qué voz está escuchando? La voz de Dios quiere dar abundantemente. Dios tiene dar, ¿cierto? Quiere dar, quiere ayudar. Pero la gente, ¿qué escucha? ¿Qué voz? En vez de la voz de Dios, más que todo, ¿no? Más inclina, escucha. Un príncipe que dice, y si es en la ventana en el cielo, sería esto así. ¿Qué quiere decir ese príncipe hablando? Mira esas situaciones, ¿sí? Ese excremento de palomas compra. Esa señora está comiendo sus propios hijos, ¿sí? Y si esa ventana en el cielo será. Ese príncipe más que todo hace enfocar las situaciones. Esta mañana también ustedes. A ese hermano porque me molesta. No escucha, quiero llevar ejercicio a hacer, obedece muy bien, genial. Pero ese niño, ese joven, otros, porque me molesta, ambas partes. Solamente ve las situaciones. Sí puede ver dentro de la palabra, hay corazón, cada uno como Dios, esa palabra quiere dar, encuentra, será muy diferentes. Una parte vamos a buscar. Salmos vamos a buscar. No es Salmos. Proverbios, capítulo 25. El libro de Proverbios, capítulo 25, el versículo 4. ¿Se encontraron, hermanos? El libro de Proverbios capítulo 25, el versículo 4 voy a leer. Quitad, dice, quitad las escorias de la plata y saldrá alhaja al fundidor. ¿Ya buscaron todos? Ya conmigo juntos vamos a leer, ¿ya? Proverbios capítulo 25, versículo 4. Ya conmigo juntos vamos a leer 1, 2 y 3. Quita las escorias, la plata, y saldrá alhaja al fundidor. Algunos hermanos dicen, ese hermano me molesta mucho.
me da mucha rabia, ¿sí? Severa, defecto, incomodidades. Ese hermano desaparece, mi vida será más mejor. Pero ese equivocado en gran manera, hermanos. Todo lo que Dios permita alrededor de nosotros, hermanos, sea enemigo, sea enfermedades, sea cual que sea, cuando ya Dios nos permita. Aquí dice, versículo 4, quita, dice, quita las, ¿qué quita, hermanos? Escorias, escorias, mancha. ¿De dónde quiere quitar Dios? Plata, tesoro. Plata es tesoros, muy útil. Pero ahí está escoria. Por eso escorias no sirve. No puede ser útil, era útil. Yo también, cuando ingresé al seminario, era muy enaltecido, altos, viviendo. Aparentemente habla humildemente. Soy nada, es frágil. Pero Dios sabía bien exactamente, Pastor Andrés enaltecido, orgulloso era en sus corazones, en mi corazón. Dios quiere usar a nuestra vida como una plata, ¿sí? Tesoros, útil era. La gente le gusta. Usted cuando regala un plato de, ¿cómo voy a decir? Un regalo de plata, si regalan usted, ¿cómo se sentirá? Una caja de puro plata. ¿Cómo se siente? No se siente. Creo que chiquitito, ¿no? Entonces, así, grande, si así regalaría, ¿sí? Pura plata de material. ¿Cómo se siente? No le gusta plata, ¿no? Oro entonces, oro. Dios quiere usar a nuestra vida, bendecir como sus instrumentos. Pero de la plata que hay, escoria. Las escorias están juntos. Yo veo algún hermanos, después de recibir la salvación, Dios quiere bendecir en gran manera. Pero también hay escoria juntos. Por eso Dios quiere quitar cada uno, ¿cierto? Escoria, para que solamente se quede la plata. Entonces el fundidor, ¿qué hace? Trabaja. El fundidor con escoria, con plata, ¿puede fundir bien? ¿Cómo se quedaría? No es original, no es útil. Aquí dice trucha, ¿no? Trucha dice, o trucho, ¿no? Trucho. No es comida, ¿cierto? Trucho, falso. No es útil. Entonces aquí los hermanos también yo veo aquí. Cómo Dios trabajó, sí, en mi vida en mi vida también, en mi corazón, era mucha escoria, enaltecido, confiando, no tiene corazón transparente, no tiene ya valiente, ¿sí? Viviendo humanamente, engañándose, fingiéndose, teniendo miedo, no tiene confianza. Dios todas las cosas, ¿sí? Escorias quitando en mi vida. ¿En qué manera era? Enviando diferentes situaciones. A través de las personas, situaciones, Dios todo ya quita. Luego finalmente se queda, ¿qué se queda, hermanos? La plata. El fundidor, Dios hace, fundiendo se queda, como dice aquí, versículo 4, saldrá. ¿Qué saldrá? ¿Qué saldrá? Alá. Como útil, precioso, tesoro. Dios quiere usar a nuestra vida, hermanos, pero mirando cada uno de nosotros, ese escoria ese como cada uno confía en nosotros. Cada uno, ¿sí? Enaltecido Cada uno, luego tienes más que la palabra de Dios, más confía en nuestras maneras. Por eso viene, quitando uno a uno, quitando. Pero ya los hermanos no quieren, ¿por qué ese hermano me molesta? ¿Por qué ese enemigo me envía? ¿Por qué esas situaciones? Dios, si no me quiere, no quiero hacer. Luego la mayoría no puede ver
ese corazón de Dios. Solamente ve las situaciones. Ese hermano me molesta. ¿Por qué mi hijo así es? ¿Por qué mi marido así es? Hermanos, todas las situaciones aceptando por el corazón de Dios. Bueno era bueno. Dios finalmente todo quita, va a quitar escorias. Luego solamente se queda las platas, confiando en Dios. Una palabra vamos a buscar San Mateo, capítulo 11. San Mateo, capítulo 11, el versículo 28. Ya venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Era descansar. Entonces, ¿quién va a gustar? Trabajados, cansados. ¿Quién va a gustar? Cargados. ¿Usted le gusta cansado, agonizado? Nadie quiere, ¿cierto? Pero ¿por qué Dios permita? Aquí dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados. Nadie quiere ser drogadictos, borrachos. Nadie quiere ser fracasado. Nadie quiere ser menospreciados. Nadie. Pero en nuestra vida llega. Permita. Porque usted se siente trabajados, cansados, luego agonizados, luego cargados. ¿Y por qué ya eso se siente bien esto? Aquí está, a través de esa palabra podemos sentir, ver, ¿por qué Dios me permita cansado, cargados? ¿Por qué me quita toda la esperanza? No hay. ¿Y por qué Dios? Solamente esa situación nomás me mirando, Dios malo era. ¿Por qué me permita? ¿Por qué eso ya pasa? ¿Por qué no me ayuda? Solo eso no me enfocando. Triste. Pero ya dentro de esa palabra, esas situaciones, venid, dice, venid. ¿A dónde? Venid, ¿cierto? Venid a Jesucristo. Jesucristo ya quiere dar. Problema que no viene la gente confiando. ¿Sí? Él confiando quiere vivir, ¿sí? Esforzándose. Por eso ya Dios permite, cansados, cargados. ¿Qué hace? ¿Usted cansado ahora? ¿Cargados? ¿Triste? ¿No tiene? ¿Quiere pelearlo más? ¿Quiere matar? ¿Rabia? Ven, dice, ven. Yo quiero dar. Pero usted no venía, dice. Usted quiere vivir, desea, esforzándose, quiere hacer. Ni modo, Dios daba. Se canse, cargados. Luego recién, difícil, no puedo. Luego, venid, va a venir. ¿Hacia quién va a venir? ¿Hacia quién? A Jesucristo. Muchos hermanos, hasta que pueda, intenta. Luego, recién, difícil. Recién ya se acerca, pregunta al siervo, a la iglesia. Si antes, ¿por qué? Confía, quiere esforzar. Piensa que ya puede, ¿cierto? Aquí leyendo, venid a mí todos. A mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Entonces Dios quiere dar más buenas cosas. Aquí algunos matrimonios, enamorándose, amando, se casaron. Casándose 1 año, 2 años, 3 años, 4 años. Una vez viajé a Beni, Trinidad. Después de compartir la palabra, vino un matrimonio. Pastor, escuchando la palabra, quiero hablarles. Sé que quiere hablar. Tengo una tristeza, dice. ¿Qué tristeza es? Hemos casado, enamoramos. No falta nada.
Pero 1 año, 2 años, ahora casi 7 años viviendo. No hay hijo, dice, no hay hijo. Ya un matrimonio después de casarse no hay hijos. Sufre, ¿cierto? Muchos pensamientos. Por culpa de mi persona será. Ay, mi esposa encontró mal. Si hubiera encontrado otro marido, si hubiera, podría tener, podría llevar otra vida. Piensa, no piensa. Piensa. Entonces ese matrimonio vino, luego y habló. Una tristeza tan grande. No hijo, dice, no podemos tener hijos. Hermano, ¿por qué tanto tiempo Dios permitió que no tenga hijo? ¿Por qué ya no tiene hijo? Que sufra, que queje mi marido, que tiene problema. Creo que él tiene problema. Para que dude, ya leyendo la Biblia 28, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y os haré descansar. Ustedes esforzando ya no se puede, venir era venir. Recibe ahora de Dios lo que Dios preparó. Escucha, Dios que preparó, Dios ya habla, eso escucha. Versículo 29, lleva mi yugo sobre vosotros y aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma. Jesucristo quería dar era lo que tiene su yugo. Pero muchos piensan, no quiere yugo de Cristo. Piensa que es más pesado, piensa que va a perder. Entonces ni modo era, ¿sí? Trabajar duros, cargar duros. Luego, finalmente, cansados, agonizados. En mí no hay. Ven, dice, ven, ¿cierto, hermanos? Ahí Dios todas las cosas que preparó y puede recibir, hermanos. Romanos capítulo 3, leyendo muchas veces, varias veces hemos escuchado. Todos pecaron, dice, pecaron. Todos pecaron, vamos a buscar, si no puedo memorizar bien. Ya Romanos capítulo 3, ya aquí está. Sí, ya, por cuanto todos pecaron y están destituidos de gloria de Dios. ¿Qué dice? Todos pecaron. Quiere intentar ser limpios, ser salvos, pero cometiendo, ¿cómo puede ser pecados? Todos pecaron, pecaron. Entonces, por nosotros no podemos hacer, tampoco no podemos cometer, como cada vez comete pecado, ¿cierto? Tampoco ya puede frenar, ni sigues. Entonces ya Dios, ¿qué dice? Ya venid. Ustedes intentaron, usted no quería cometer pecado, pero sigues mintiendo, odios, quejas, sufre. Ya intensos, ya deja. Luego venid a mí. Luego ya Dios es Cristo que ya preparó. Eso ya recibe. Todos pecaron, ¿verdad, no, hermanos? Están destituidos de la gloria de Dios. Luego versículo 24, como siendo justificados gratuitamente por su gracia. Sí, hermanos, si nosotros no podemos solucionar nuestros pecados, entonces venir, luego recibir. Como es Cristo que ya preparó recibir. Esta mañana nosotros hemos leído, ¿no? Segundo de Reyes. La situación estaba muy difícil, ¿verdad? Rey de Siria. Todos ejércitos llegaron, rodearon. No hay nada adentro, está muriéndose. Pero en esa situación Jehová Dios, que dice, valdrá como mañana estas horas abundantemente. Pero escuchando la palabra de Dios, un príncipe también dijo, si hiciese, si ventana en el cielo sería esto. Esta mañana, hermanos, ustedes también, oíd la palabra de Jehová.
Mirando mi marido se ve enemigo, no me ayuda, nada. En vez de escuchar esta palabra, que las situaciones, oír la voz, ¿por qué eso Dios está permitiendo? Mirando mi situación esta mañana, usted solamente la situación nomás ve, ¿cierto? Pero dentro de la situación, ya Dios también prepara, quiere dar abundantemente. Esa mañana, si muchas veces viene, ¿cierto? Situaciones difíciles, tal vez llega económicamente, no hay, no puedo. Entonces, ¿cómo decide la mayoría? ¿Qué decide? No puedo, ¿cierto? Quiere ya dejar. A esta persona muy duros, no puedo, difícil. A esas situaciones yo no puedo, difíciles. La mayoría, todos. Pero cuando ya permitió Dios, ¿por qué ya Dios me permitió? A través de esas situaciones, Dios me quiere dar, me quiere dar. Cuando con mi esposa casando, estaba feliz, era solo un mes o menos un mes. Después peleamos. ¿Por qué peleamos? Diferente, era diferente. Yo he nacido en el campo, campesino. Entonces mi padre tenía 6 hijos. En el campo, un lotecito pequeño era mi padre. Todo el año siembra, cosecha la mitad, entrega al dueño, la mitad se queda, vende. Apenas sobrevivir. Entonces, ¿cómo comimos nosotros? Rápido. 6 hijos. Lento come, ya no se queda pocos. Come rápido, llenar vientre era vientre. Guerra era guerra. ¿Sí? Comer. Entonces, ¿cómo comer? Aunque caliente, así tiene que comer rápido, ¿cierto? Tiene que sonar. Así. Entonces, ya cuando me casé con mi esposa, comimos. ¿Cómo come? Entonces mi esposa, con chancho estoy comiendo, chanchos. Qué feo, dice. Peleamos. Acostumbrado, ¿cierto? Peleamos. No podía cambiar. Entonces peleamos. ¿Por qué peleamos? Mi esposa quiere que yo cambie. ¿Cómo como? ¿Cómo debería comer? Como noble, ¿cierto? Noble. Despacito, ¿cierto? Aunque caliente también, ni siquiera suena nada. Luego, despacito comiendo. Pero ya poco difícil era para mí esto. Porque he acostumbrado. Peleamos. Fuerte peleamos. También tal vez hablamos. Animales salen de la boca. Animales. Peleamos fuerte. Ya no puede llevar más. Pero en mi corazón, si quería vivir, yo amo a mi esposa. También quiero vivir con mis hijos. Pero solamente ya mi esposa incomoda. ¿Qué es? Chapcha es. Suena. Necesita, ¿cierto? Esa situación no está molestando a mí, ¿cierto? Escuchando, solamente mi esposa quiere que yo escuche. Luego mejora. Luego yo cuando comiendo ya no suena más, así no suena. ¿Cómo se ve? Ya como usted imagínese con Pastor Andrés comiendo, así comiendo, ¿cómo se siente? ¿Felices? No, es cierto, feo. Mi esposa también tampoco quiere vivir con ese tipo de marido. Su marido que sea elegantes, guapos, vivir por la fe, dirigir. Eso nomás desea. Pero la mayoría escucha, no escucha. No escucha. Pelea. Luego triste. Luego separa. Luego pierde todos. Veo tontos. Poco doblandos. Aunque tiene peso. Escuchando. Entonces eso ayuda.
Entonces mi persona, ¿sí? Por la fe dirigiendo, valientemente hablando. O eso más mejor. O siempre cada vez viene, ¡ay, qué miedo! No puedo hacer así. ¿Sí? Ese tipo de marido usted quiere vivir. ¿Con quién quiere vivir aquí las hermanas? Ay, tengo miedo, no puedo hacer. Difícil. ¿Ese tipo de ya marido quiere casarse? Creo que quiere, ¿no? Contrario, ¿cierto? Aunque no hay por la fe, guiando, hablando. Esposa, no se preocupa. Dios va a ayudar, ¿cierto? No se preocupa. Luego hay guiando, dirigiendo, es mucho más mejor. Por eso esposa así habla, ¿cierto? Y habla. Lo que habla el marido, sí, humillando, escuchando, luego eso aprende, mejora. Entonces el marido será más excelente. Pero mucho no hace, sufre. Igual entre compañeros, entre personas también, igual era igual. Esa mañana, sí, aunque ya pasamos, como Reyes capítulo 7, hermanos. Jehová Dios habla, si escuchamos la voz de Dios. También algunos escuchan la voz de Satanás. Difícil, no puede, hasta ahí. Luego deshace sus vidas. Esta mañana, ¿sí? Ustedes solamente era escuchar, ¿no? La voz de Dios. Cuando no puede entender cuál es la voz de Dios, por eso la iglesia dejó siervo de Dios. Entonces ahí acercándose, escuchando, pastor, sí, para mí eso más mejor era, como príncipe era. Sí, y si es ventana en el cielo, ¿sería esto? Pero yo quiero saber, porque ese príncipe murió, no quiero vivir así. Pastor, hermanos, ¿sí? Yo quiero saber cuál es la voz de Dios. La voz de Dios escucharé. Luego escuchando, entonces verá, ¿sí? Dios todo ya iba a ayudar. Entonces esta mañana nosotros hasta aquí ya compartimos, ya orando terminamos. Dios Padre, esta mañana escuchando, según la situación de Samaria es muy difícil, terrible, no tiene nada, mucha hambre, hasta sus propios hijos están comiendo. ¿Cómo en nuestra vida si sucedería esa situación de verdad? Nadie puede tener esperanza, solo quiere dejar su vida, nuestras vidas. Pero en esas situaciones, Eliseo dijo, es siervo de Dios, oíd, usted escuchando la palabra de Dios. Dentro de la palabra de Dios hay esperanza, hay riquezas, hay amor, todas las cosas. Mañana a estas horas saldrá. Bien dijo eso. Si hiciese, si ventanas en el cielo, sería esto así. Contra la palabra de Dios. En nuestra vida también, cada vez llegando las dificultades, situaciones, enemigos, angustia, aflicciones, tantas cosas. Pero dentro de estas cosas, Dios y dejó la bendición de Dios, la gracia de Dios, todas las cosas. Solamente mirando las situaciones no hay esperanza. Pero ahí, dentro de esto, todo Dios ya dejó. Solamente ahí leyendo la Biblia, Proverbios, como en la plata hay escorias, quitando esto quedaría solamente, ¿sí? Alá, útil era. Dios quiere usar a nuestras vidas, pero ve, entonces como escorias, como cada uno confiando en sí mismos. Cada uno vive confiando en sí mismo, su manera. Por eso, a través de las situaciones, diferentes maneras, llegando, quitando las escorias, que nuestra propia confianza, nuestras propias maneras,
solamente quedaría escuchar, confiar en la palabra. Esa mañana, si nos dio esta palabra, oíd la palabra de Jehová. Esta mañana nosotros solo escucharemos la palabra de Dios. Aún nuestras situaciones, ahí no parece, pero la palabra de Dios, dentro de la palabra hay todas las cosas. Esa mañana agradecemos y oramos en el nombre del Señor Cristo. Amén. Esta mañana hasta aquí compartimos. Muchas gracias por la palabra de Dios. Y ahora tenemos el tiempo de los anuncios. Tomen mucha atención todos los hermanos que nos acompañan, tanto aquí dentro de la iglesia, también Facebook, YouTube, también en Zoom. Y como primer anuncio tenemos del 7 al 9 de mayo tendremos campamento de inglés para los estudiantes y jóvenes. Hoy es último día de este campamento de inglés, para lo cual invitamos a todos los jóvenes a que puedan participar. Será a las 7 de la noche. 7 de la noche empezamos nuestro último día del campamento de jóvenes y estudiantes. También otro anuncio tenemos. Tendremos seminario bíblico con el pastor Oxupar. Del 10 al 14 de mayo tendremos seminario bíblico con el pastor Oxupar, para lo cual nosotros hemos preparado un video spot y vamos a verlo ahora. Todos ustedes pueden también invitar a sus familiares, vecinos, amigos. Vamos a ver el spot. Acompáñenos en una nueva jornada bíblica. La Misión Buenas Nuevas los invita al seminario bíblico online con el pastor Oxupar, el cual se llevará a cabo del día lunes 10 de mayo al viernes 14 de mayo. Se transmitirá a las 8:30 am y 6 pm hora de México. Iniciará el lunes 10 de mayo a las 6 pm. Se transmitirá a través de nuestros canales de Facebook y YouTube Misión Buenas Nuevas Oficial. Sí, muchas gracias. Como en el perfil de Misión Buenas Nuevas Oficial, también en YouTube. Entonces todos ustedes solamente compartiendo el enlace pueden invitar a sus amigos y muchos familiares que tienen, ¿no? Eso empieza el día de mañana, ¿no? El día de mañana comenzamos con el gran seminario. Y otro anuncio tenemos, el 15 al 16 de mayo realizaremos el post-seminario con el evangelista Juan Choi. Y el evangelista Juan Choi es uno de los misioneros que ha viajado a Corea y él tiene una gran experiencia, ¿no? Cómo Dios le ayudó a sobrepasar la muerte a través del veneno de un escorpión. Entonces él tiene mucho testimonio para compartir con algunos hermanos que también pasan mucha situación, pero él, enseñando el corazón de Dios, él quiere mostrar a ustedes cómo Dios trabaja en una situación tan fuerte. Por eso tendremos el seminario, el post-seminario, con el evangelista Juan Choi del 15 al 16 de mayo. Otro anuncio, del 17 al 20 de mayo realizaremos el post-seminario en Bolivia y Chile con el pastor Kyung Ho Song. Del 17 al 20 de mayo realizaremos el post-seminario juntamente Bolivia y Chile con el pastor Kyung Ho Song, ¿no? Espero que todos ustedes estén atentos. También otro anuncio, estos días pasados y estos días que vienen estamos realizando los seminarios bíblicos por zona y muchas zonas de verdad están realizando el seminario en su zona juntamente con sus miembros y Dios está ayudando bastante a ellos, ¿no? Y cómo las personas también participan y cómo también ellos testifican cómo Dios está trabajando. Otro anuncio, tenemos también el estudio bíblico con el pastor Oxupar,
de lunes a viernes en 2 horarios. Primer horario de 7 de la mañana y el otro horario 9 de la noche. Esto acerca del estudio del libro de los Hechos de los Apóstoles, juntamente con el pastor Oxo Park. Otro anuncio tenemos, invitamos a que puedan visitar nuestra página web de la Misión Buenas Nuevas, y también en la misma página ustedes van a encontrar toda la información sobre las actividades de la Misión Buenas Nuevas a nivel Bolivia, qué realizamos, qué estamos haciendo, todo, ¿no? Qué seminario se viene, qué eventos hemos tenido. Toda esa información ustedes pueden encontrarlo en nuestra página web como Misión Buenas Nuevas Bolivia. Al mismo tiempo, en nuestra página web tenemos también lo que es la radio online, Jerusalén Radio. Y también, ¿no?, a través de esa radio, también tenemos lo que es Jerusalén Radio Satelital. A través del satélite Tupac Katari, estamos difundiendo lo que es Jerusalén Radio a nivel Sudamérica. Otro anuncio, también tenemos nuestros cultos que se realizan todos los días domingos, miércoles, con las traducciones en Aymara y Quechua, ¿sí? Ustedes que tengan familiares por el campo que no hablan muy bien el español o que no entienden muy bien el español, libremente ustedes compartiendo el enlace puedan invitar, ¿no?, recibiendo a través de Facebook. Estamos transmitiendo en los idiomas de Aymara y Quechua, ¿sí? Y por último, hoy no vamos a tener las reuniones grupales, ¿sí? Cada miembro, cada hermano, cada guía hoy pueda invitar para el seminario del día de mañana, ¿sí? Todos ustedes invitando, recibiendo el volante o tal vez el enlace de este seminario, pueda invitar a sus familiares, ¿sí? Hoy no tendremos las reuniones grupales y también tampoco vamos a tener el culto de la tarde, ¿sí? Todos, por eso ahora, ¿no?, todos los hermanos enfoque su tiempo en este seminario bíblico que se viene. Solamente agarrando el enlace o el volante pueda invitar, ¿no?, a todos sus familiares. El día de mañana empieza el seminario con el pastor Uxopar. Esperamos que todos sus familiares puedan participar. Y eso serían los anuncios del día de hoy. Y no se olviden siempre seguirnos, ¿sí?, a través de Facebook. Ahí estamos transmitiendo todos los cultos, tanto en YouTube también y en Zoom. Y nuestras reuniones de hora piadosa también, desde las 6 de la mañana hasta las 7. Eso ha sido todo. Muchas gracias a los hermanos y que Dios los guarde a cada uno de ustedes. Muchas gracias.